¿Listo? Entonces, acá el señor libro de grado sexto de norma nos dice que es un cuadrilátero. Entonces, muchos deportes se practican en escenarios deportivos con forma de polígono. Recordemos que un polígono es aquel que tiene vértices, que está compuesto de líneas cerradas que unen Profe, esos vértices. Dime, Sharon. profe, no me aparecen en la pantalla, ¿Todos aparece están en viendo la negro. pantalla? Sí, sino que a Sharon Sí, le profe. apareció en ciencias también la pantalla en negro. Ve, debe ser un problemita que tienes con tu Zoom. Ahorita cuando termines la clase, pues si quieres, Profe, espérate, salgo y vuelvo a entrar. eso, Sharon, te iba a decir eso, que salgas y vuelvas a entrar, ¿listo? Bueno. Entonces, los polígonos son figuras que son cerradas en sí mismas, ¿listo? Eso no se nos puede olvidar. Ahora, a ver, aquí está, listo. Entonces, muchos deportes se practican en escenarios deportivos con forma de polígono. Por ejemplo, el fútbol, el tenis, el baloncesto, el ping-pong se practican en polígonos que tienen 4 lados. Entonces, acá hay una cancha de Profe, una tenis, pregunta. 4 lados. Señora. Luego no toca hacernos un mapa conceptual, diré, bueno, conceptual mental, no me acuerdo, sino el resumen del mapa. No, señora, tocaba hacer un mapa conceptual o mental sobre los cuadriláteros. Digo, ya te entendí. Sí. El mapa que estaba abajo, que vamos a ver más adelante, tocaba escribirlo en el cuaderno y realizar la actividad del cosito. Tienes toda la razón, Isabela. Muy bien por ese Me apunte. asustaste. No, Ya tranquilo. lo hizo, profe. Listo. Bueno, entonces acaban Ya llegando. me aparece. Listo. Entonces, un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Esa es la primera característica. Es un polígono que tiene 4 lados. Recordemos que los lados están denotados con las letras mayúsculas y esos lados donde se juntan 2 líneas se llaman vértices. ¿Listo? Ahora miremos. ¿Cuáles de estos son cuadriláteros? Entonces miremos. El A tiene 1, tiene 2, tiene 3 lados. ¿Sí ven? Esto no es un lado. ¿Por qué? Porque no está unido por otro segmento de recta. Por lo tanto, no es un cuadrilátero. Miremos a ver. 1, 2, 3, 4 lados. Por lo tanto, sí es un cuadrilátero. 1, 2, 3 y 4. Pero acá está sombreado. Cuando está sombreado se llaman cuadrados. Los cuadriláteros son los que están así en blanquito, los que no tienen nada adentro, ¿listo? Entonces, por eso acá dice, no es un cuadrilátero, porque incluye los puntos del interior. Es decir, él incluye todo lo que está acá. Si estuviera así blanquito, quiere decir que adentro no hay nada. Y sí sería un cuadrilátero, ¿listo? ¿Esto es un qué? Cuadrado. Cuadril. El término cuadrilátero se usa, dime. Un momento, profe, que si Safra puede estar presente en una videollamada, es que el computador se le dañó. ¿Sí? ¿Y qué Díaz no puede entrar, profe? Samuel Díaz no puede entrar. Y acá también una niña me dijo. El internet no deja entrar a Samuel Díaz. Profe, es que si algunas veces no puedo responder cosas en algunas clases, es porque este computador es el de mi mamá y a este sí le sirve el audio. En cambio, el que yo tengo no le sirve. Entonces, por eso. Bueno. No es que digan que yo estoy fingiendo ni nada. Pero mira, Es por porque ejemplo, algunas clases sí les respondo y otras no. por ejemplo, en esos casos lo que les decía yo ayer, ya sabiendo, pues uno se prepara. ¿Listo? Porque, por ejemplo, el caso tuyo, Isabela, yo le tengo que contar a los otros profes para que también lo tengan en cuenta.
Para que cuando yo esté allá, por favor, me activen los chats. Para yo ir. Ujú. Pero algunas veces desactivan los chats. Sí. Espera, yo tomo nota acá. Listo. Listo. Entonces ya tomé nota de los que están pendientes y estamos mirando. A ver, y lo de Isabel, así yo le comento a los otros profes para que también lo tengan en cuenta. Gracias, profe. Listo. Ahorita les mando un mensajito a los profes comentándoles que tú tienes pues solo un equipo que funciona con audio, entonces que no vayan a querer otra cosa. Sigamos. El término cuadrilátero se usa de manera particular para identificar un campo de juego en un deporte. Consulta en qué deporte hace referencia y qué relación tiene con los cuadriláteros geométricos. Entonces, un deporte que use un cuadrilátero. ¿Tenis? El tenis, fútbol. el fútbol. El tenis. Pero hay uno que dice el cuadrilátero de qué? Voleibol. El básquet. El El básquetbol. boxeo. Ah, ok, ya. Que dicen el cuadrilátero de boxeo. Entonces uno mira, y si es un cuadrilátero, porque las cuerditas forman un cuadrilátero. Adentro no habría nada sino espacio vacío. ¿Listo? En un cuadrilátero, dos lados son opuestos si no se intersecan. ¿Qué es intersecar? Que no se cortan o no se encuentran. Chocan. Son consecutivos si comparten un extremo o vértice. Si dos ángulos internos del cuadrilátero comparten un lado, se denominan ángulos consecutivos. Solo si comparten dos vértices se llaman ángulos opuestos. Pilas. Vamos a mirarlo acá. Entonces devolvámonos un poquito acá al campo de fútbol. Acá lo tenemos. Vértice es A, B, C y D. ¿Listo? Si se dan cuenta, los vértices son donde se unen dos lados. ¿Cuáles son los lados? El lado A, B, el lado B, C, el lado C, D y el lado D, A. ¿Cuántos lados tiene nuestro polígono? 4 lados, 4 vértices. Listo. Ahora miremos la segunda parte. La segunda parte nos decía lo siguiente. Entonces, dos lados son opuestos si no se intersecan y son consecutivos si comparten un extremo vértice. ¿Cuáles serían los lados opuestos? Entonces, por ejemplo, el lado opuesto a AB sería CD. ¿Por qué? Porque están uno al frente de él, otro. Miremos, el lado de A y el lado CB serían opuestos, porque este está al frente, ¿listo? Y no se intersecan, es decir, no se encuentran, no se cortan o no se tocan. Ahora, si dos ángulos internos del cuadrilátero comparten un lado, se denominan ángulos consecutivos. Volvamos a leer. Si dos ángulos internos del cuadrilátero comparten un lado, se denominan ángulos consecutivos. Si solo comparten dos vértices, se llaman ángulos opuestos. Entonces, miremos. Estos dos comparten un lado, por lo tanto, este ángulo D y este ángulo C son ¿qué? Consecutivos. O sea, este ángulo de acá, ay, me salió es que una línea recta. Este ángulo de acá y este ángulo de acá son consecutivos. Este ángulo de acá y este ángulo de acá también son consecutivos porque comparten el mismo lado. Ahora, Ah, ya. miremos cuáles serían los opuestos. Entonces, este de acá es el opuesto de este de acá, porque no comparten el mismo lado
ni el mismo vértice y están al frente uno del otro. O Entonces, sea que el ángulo C y el ángulo A serían opuestos. exacto, Simón, muy bien. El ángulo Ah, A ok. y el ángulo C serían opuestos. Listo, recordemos otra cosa. Yo puedo dibujar las diagonales de un polígono. Entonces, las diagonales son las líneas rectas que me unen los vértices. ¿Sí? Miren, opuestos. Entonces, esa es la diagonal 1 y esta es la diagonal. La voy a dibujar con blanco, no sé si se vea. Esta sería la diagonal 2. ¿Listo? ¿Cómo dibujo las diagonales? De un vértice al vértice opuesto. Opuesto. Puesto. No se nos vaya a olvidar porque más adelante lo vamos a usar. Listo. Entonces, esto ya lo hicimos, y esto también. Porque mire, los vértices son A, B, C y D. Los lados son AB, CB, D, CD y AD. Las parejas de ángulos consecutivos son A y B, B y C, C y D, D y A. Y los ángulos opuestos son A y C y B y D. ¿Listo? Porque B y C son, porque C y D son consecutivos. Porque están rectos. Están rectos en el mismo lugar, ¿no? Comparten el mismo lado. Ajá. O sea que A y D son consecutivos. Sí, señor. Sí. Sí, porque No sé comparten el si- mismo lado. ¿Entendido hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Entonces, Más o menos. más o menos, ¿qué? Dime la pregunta precisa y yo te contesto. No es como pregunta, pero por el lado de los ángulos sí, ahí va bien. Bueno. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de la clasificación de los cuadriláteros. Entonces, uno de los criterios usados para clasificar los cuadriláteros es el paralelismo entre parejas de lados opuestos que se presenta en el siguiente mapa conceptual. Recordemos, dos líneas son paralelas. Es que esta es blanca. Era bestia. Entonces acá. Esta línea o este segmento de recta es paralelo a esta. ¿Por qué? Porque nunca se van a cruzar ni nunca se van a encontrar. Por ejemplo, Encontrar porque van recta. exacto. Y siempre están separadas la misma. Profe, del resumen del mapa, una Distancia. pregunta. ¿Tocaba tomarle una foto y enviarla? Claro. Te la envié. Ay, Yo tan lo puedo lindo. ya. Ustedes sí son, ahí decía, tome nota del mapa conceptual que encontrará en tal página y realice la siguiente actividad. O sea que iban las dos cosas. Esperen que por allá tengo una... Profe, yo te lo envío ahorita. Ay, tan lindos ustedes. Tan lindos, tan lindos. Yo ya te lo estoy enviando. Sin verlo. La solución del libro, ¿no, teacher? Yo te lo envío. Yo no puedo porque tengo Del libro. Es que no solo era el mapa mental, también había que hacer un punto por acá abajo. Bueno, perdonen si lo silencié, pero es que por allá Y hay el una punto 3 interferencia. del libro, ¿no? De la página. Ajá, el que ahorita les muestro cuál era. Bueno, Yo ya te envié todas las fotos. acá tenemos, sí, porque uno solo me enviaron el mapa, pero no me colocaron el punto, pues les toca la mitad de la nota, ¿sí? No, eso es lo lógico. Los cuadriláteros. Entonces, ya sabemos que se buscan usando criterios de ¿qué? De paralelismo. Es mirando cómo es la relación entre los lados y si son paralelos o no. A eso se refiere el criterio de paralelismo. ¿Puedo decir en qué se clasifican? Dale, pues, Isabela. Paralelogramos, trapecios, trapezoides. Listo. Entonces,
Esas son los tres nombres que Y lo reciben que tienen y lo que los no. cuadriláteros. Entonces, miremos. Por ejemplo, vamos a detallar una cosa de los paralelogramos. Entonces, para que un paralelogramo sea un paralelogramo, tiene dos pares de lados paralelos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo extiendo esta línea y extiendo esta línea, ¿esos lados son paralelos? ¿Ustedes qué Sí, dicen? porque no se van a chocar. No. Exacto. Esos Ah, no. lados son Sí, sí, sí. paralelos porque nunca esos dos lados se van a cortar. Ujú. ¿Listo? Ahora, ahí vamos un par de lados paralelos. Miremos si el otro par de lados son paralelos. Toca hacerlo bien sobre la línea, ¿listo? ¿Esos lados son paralelos? Son paralelos. Sí, porque nunca se van a chocar. Entonces sí es un paralelogramo porque tiene dos pares de lados paralelos. Listo. Ujú. Ahora Pero miremos. si ponemos una arriba y otra abajo, se van a chocar y no son paralelos. Sí, pero Sara Valentina, nosotros estamos mirando de a dos en dos. Siempre miramos de a dos en dos. Los dos Señor. de arriba y los dos el de arriba y abajo y el de un lado y el otro, ¿listo? Señor. Ahora, los rectángulos. O sea, todos estos los paralelogramos pueden ser rectángulos que tienen 4 ángulos rectos, que son los que tenemos acá. Miremoslo. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? ¿Estos ángulos son rectos? Sí, porque miden 90 grados. Lados. O 4 señor. ángulos congruentes. ¿Se llama ¿cómo? Rombo. Congruente. Bla, bla, bla. Congruente en Rombos. este caso es que tiene la misma medida. Es decir, Medida. que este ángulo mide igual que este y que este ángulo mide exactamente igual que este. O también pueden ser cuadrados, los 4 ángulos rectos y los 4 lados congruentes. Es decir, que este tiene 1, 2, 3, 4 ángulos rectos, pero sus lados tienen exactamente la misma medida. Es decir, que si nos preguntan, deme un ejemplo de un paralelogramo, nosotros podemos decir los rectángulos, los rombos o los cuadrados. Lados. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Ahora miremos los Dios. trapecios. Entonces miremos cuáles son las características de los trapecios. Tienen solo un par. ¿Cuántos tienen? Solo un Solo par. uno. Miremos. ¿Este par es paralelo? Sí. Sí, señor. Sí. Porque esas líneas Nunca se van a chocar. nunca se dan. O sea que vamos por un par de lados paralelos. Ahora, miremos a ver si este de acá. ¿Esos son paralelos? No, no Ese son es paralelo. paralelos. No No, son son- paralelos no, porque se porque No, se cruzan. se chocan. Entonces, solo Cuentan. tiene un par y se llama ¿cómo? Trapecio. Trapecios. Porque solo tiene un par, pero sigue siendo un cuadrilátero que se llama trapecio. Listo. Ahora, miremos los trapezoides. Ellos no tienen ningún par de lados paralelos. Entonces miremos. Ninguno. Ninguno. O sea que dibujemos y miramos. Por acá más o menos. ¿Son paralelos? No. Señor. Entonces yo había entendido mal los trapezoides. ¿Por qué, Simón? Porque al principio no había hecho lo de las líneas y lo había entendido mal. No, profe, yo había entendido mal, era lo de los trapecios. Yo pensaba que los trapecios eran lo que son los trapezoides. No importa.
¿Son paralelos? Señor, No. O sea que es un se van a trapezoide. cruzar en los dos lados. Listo. Muy bien. ¿Qué pasó del robot? Ahora, entonces, paralelogramos, todos sus lados son paralelos en pares. Los Paralelo. trapecios únicamente. Uno, solo tienen uno que no es paralelo, ¿no? Ujú. Regálenme un segundito que se me cayó el internet. Ya voy. Ay, se nota lo que yo sentía porque no podía entrar. Profe. Listo, ya volví. Que justo se me Stop. cayó el internet del celular porque lo estoy usando porque no tengo Wi-Fi hoy. Bueno, ahora sí. ¿Preguntas ahí? No, señor, todo lo entendí yo. Listo. No, señor, ya lo entendí todo. No, señor, sí, señor. Yo también lo entendí. No, señor. Listo, eso está muy bien. Ahora vamos a mirar cómo nos va en clasificación. Entonces, clasifiquemos los cuadriláteros de la figura 3 de acuerdo con el paralelismo de sus lados. En paralelogramos, trapecios o trapezoides, según sean sus diagonales, cóncavo o convexo. Listo, ¿se acuerdan que ahorita les dije que era importante saber cómo trazar las diagonales? Porque si nosotros Sí, trazamos las señor. diagonales, nos va a decir si es cóncavo o si es convexo. Entonces, Prueben. miremoslo acá. Miremos el A. Entonces, para el A tenemos. Es trapezoide. Ninguno de sus lados es paralelo al otro. Por favor, borramos ahí. Gracias, muy amables. A ver, listo. Acá, miremos. Este lado se corta con este lado y este lado se corta con este lado. Por lo tanto, es un trapezoide porque ninguno de sus lados es paralelo a otro. Paralelo. Ahora, es cóncavo. La diagonal de A a C no está en el interior. Pilas. Cuando la diagonal no está en el interior, decimos que es cóncavo. Cabo. Cóncavo. Si todas las diagonales están en el interior, se llama convexo. Convexo. Listo. Miremos el B. Todas sus diagonales están en su interior, por lo tanto es convexo. Miremos, esta diagonal y esta diagonal está dentro. Es paralelogramo. Sus pares de lados opuestos son paralelos. Miremos si es Paralelos. cierto. Sí, porque nunca se van a chocar, ¿no? Ajá, exacto. ¿Esos dos lados son paralelos? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Miremos estos de Que acá. nunca se van a chocar. Tú también, teacher. Sí, Que eso también. nunca se van a cruzar. Entonces, ¿cuántos Sería como lados paralelos tiene? Dos pares, por lo tanto es un Dos. paralelogramo. Listo. Claro. Ahora vamos para el siguiente.
Entonces, no es, digo, es convexo. Todas sus diagonales están en el interior. ¿Listo? Entonces, esta diagonal y esta diagonal y esta diagonal y esta diagonal están adentro. Como todas las diagonales están en el interior, se dice que es convexo. Es un trapezoide, no tiene los lados paralelos. Miremos a ver. Paralelo. ¿Se cortaron? Sí. Sí, señor. Entonces, nada que hacer. Sí, señor, se Son chocó. paralelos. Ahora miremos esta. Es que a veces toca estirarlas bien para que se vea. Esta me quedó fea. Es que es un poquito difícil. La línea. Cruzar. Pero si yo cruzo esta hacia arriba, Se mire choca. qué va a pasar. Por allá arriba se van a cortar, miren. ¿Sí? No Ahí piense se que cortaron. Entonces es un trapezoide porque ninguno de sus lados es paralelos. Paralelo. Es convexo, todas sus diagonales adentro, y es trapecio. Tiene Trapecio. solamente un lado. Porque un lado paralelo. Exacto, muy bien, Sara Valentina. Entonces miremos esta de acá, a ver cómo la dibujamos. Y esta de aquí para allá. Miren, allá se cortaron. Y estos dos sí es evidente que son paralelos. No se van a cruzar. ¿Listo? Señor. Sí, señor. ¿Preguntas hasta ahí? No, Ninguno. señor. Todo No, quedó señor. claro. Este era la actividad que tenían que realizar junto con el mapa conceptual. Construye un trapecio, un paralelogramo, un trapezoide en el ¿Pero esto lo geoplano. puedo enviar hoy? Estoy como buena Profe, si no gente. estoy mal, yo ya te lo envié. Estoy como buena gente y lo voy a recibir hoy hasta las 4 de la tarde. Ya Bueno. lo envié, entonces yo todo tranquilo. Pero se lo Está recibo todo bien. sobre 80. Sobre 70. Bueno, no importa, lo importante es que lo haga, que saque bueno. Listo, muchachos. 80 no es buena nota. Preguntas, dudas. No importa, al menos no Profe, tengo una sacó duda. 33. Dime, Simón. Digamos que tenemos que hacer en la hora de tu turno. ¿Tenemos que copiar también los puntos en el cuaderno o no es necesario? Claro, ¿no? Que ese es un geoplano. Tiene que copiar tres, o sea, todo eso por 3 veces. Sí, porque son 3 figuras. Pero que se demora haciendo. Coja para que lo haga rápido. En una hoja de bloc cuadriculado puedes hacer lo siguiente. Cada cuadrado de estos está formado por 4 cuadritos pequeños. Y listo. Ok. Y los haces rápido por línea. Sabes que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el primero tendría 12 cuadritos pequeños. Y esos los divides por mitad, o sea, cada 2 cuadros. Y abajo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es de 12 por 12 cuadritos pequeños. Sí. Ya, eso es rapidito. Con que hagas el primero, ya copias los otros y pones los punticos rapidito. Porque eso les Sí, ayuda a listo. construir. Con regla, por amor a Dios, con regla. No entreguen cosas sin regla. Con un carnet del colegio, no se hagan alguna cosa, pero derechas esas líneas. Señor. Listo, chicos, entonces nos vemos la otra clase. Una pregunta. Dime. ¿Se valía hacerlo ahí mismo? Sí, O sea, por internet, copiar eso. pues sí, por ejemplo, yo imprimo la pantalla, saco y lo dibujo en Paint. Y mando todo por Word. Hubieras dicho antes. Ah, no, es que se supone que ustedes saben unos duros en sistemas, que esos nacieron con el computador debajo del brazo y se las saben todas.
No, profe, porque tú algunos trabajos nos dicen que no se pueden hacer en Sí, profe, PowerPoint. porque uno desconfía porque la mayoría de trabajos toca hacerlos en el cuaderno. Ah, bueno. Porque hay Es que el aprender único, a hacerlas. Bueno, entonces. Profe, yo le tomé un pantallazo a todo. Ah, no, tampoco es que me mande el pantallazo del mapa, porque el mapa está hecho en el libro. A ver. Isabel, agarra. Sería ilógico. Pero muchachos, entonces, para la próxima clase necesito que tengan su regla, sus colores y el módulo y el cuaderno a la mano, ¿listo? O sea, eso lo tenemos listo para que Para la podamos... próxima clase. Sí, cuando nos volvemos a ver nosotros, pasado mañana, si no estoy mal. Sí. Sí, señor. Listo. Sí, señor, nos vemos pasado mañana a la última hora. Chao, profe. ¿Listo? Juicioso, chaito. Vayan y tomen oncecitas, estírense un poquito. No, profe. Sí, voy a desayunar. Pero los que ya han desayunado, desayunan. Chao, juiciosos. Chao, Buenas tardes. Chao, profe. Profe.